Genia. Bien. Disculpe, profesor, no me llegó el link. Está... Ah, perdón, porque lo puse... Sí, ya. Ahora te va a llegar. Ahí está. Bien. ¿Algún minuto más? 17. A ver. Bueno. Bueno, perfecto. Les comparto simplemente para que vean lo que hasta ahora han... Sí, ya está grabando. Para que tengan toda la información de lo que están seleccionando ustedes. Claramente sigue siendo, desde que lo expliqué, sigue siendo el gran tema para todos, elasticidad cruzada. Es interesante que sea elasticidad cruzada el problema, porque en realidad no es ni más ni menos, lo voy a marcar, que la relación entre dos bienes, es decir, la relación entre dos bienes en términos de la modificación del precio en un bien y qué efecto tiene sobre la cantidad demandada del otro bien. El grado de sensibilidad. Si ustedes lo quieren, antes de plantearse cualquier gráfico, cualquier fórmula, lo que están preguntándose es, en un eje de coordenadas cartesianas, es, dada la demanda del bien X, que es el bien que estamos analizando, remeras de manga corta, raquetas de tenis, cualquiera de ellos, un bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir si se modifica el precio de un bien que está relacionado con él? En el caso de las remeras de manga corta, podríamos decir bermudas, que lo entendemos como un bien complementario, o remeras o camisas de manga corta, que lo entendemos como un bien sustituto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si cambia el precio, sube, baja, no sé, cambia, de esos bienes, bien Y, con el impacto que tiene sobre la demanda de nuestro bien? Cuando uno dice eso, ¿qué es lo que está buscando saber? En realidad, ¿qué desplazamiento va a tener la función de demanda? Y uno dice, ¿por qué yo quiero saber eso? Porque quiero calcular cuánto más me van a demandar al precio conocido o cuánto menos, dependiendo del tipo de bien. Porque noten allí que la pregunta no se la está haciendo el consumidor, se la está haciendo quien observa la demanda, es decir, el productor. Por eso es relevante todas estas fórmulas, porque no son parte de nosotros como compradores de remeras o compradores de pantalones, sino son parte de lo que analiza el que produce remeras o pantalones para poder interpretar qué va a ocurrir con lo que él produce. Ese es el gran tema. Tal vez la confusión pueda venir en dónde me paro, es decir, dónde se han parado ustedes para analizar la fórmula. Bueno, hay que pararse en el lado del productor. Entonces uno puede decir,
Lo que estoy analizando es cómo cambia proporcionalmente la cantidad demandada del bien X cuando cambia proporcionalmente el precio del bien Y relacionado. Desde el punto de vista meramente del modelo, como algunos también plantean sus dificultades para ver la gráfica, lo que se están preguntando es si el precio del bien Y se modifica, vamos a decir, sube. ¿Qué va a pasar en el mercado del bien Y? Bueno, la cantidad demandada del bien Y se espera que caiga. ¿Por qué se espera que caiga? Porque se asume que la demanda de Y tiene pendientes conocidas, negativas. Entonces, ante una suba, se espera que la cantidad demandada caiga. Pero a nosotros lo que nos interesa saber es en qué medida va a reaccionar nuestro bien, el bien X. Entonces, yo voy a tener esta fórmula, que la abro, cantidad demandada de X respecto al precio de Y, por el precio de Y sobre la cantidad demandada de X, y va a tener dos rangos de resultados posibles. O la reacción es positiva, y entonces quiere decir que la cantidad demandada va a variar proporcionalmente en la misma dirección que lo que modificamos el precio, por eso el concepto de positivo, y entonces si el precio subió del bien Y, por ejemplo, las camisas de manga corta, y yo estoy mirando las remeras de manga corta, esos dos bienes resuelven la misma necesidad. Por lo tanto, se puede asumir que son sustitutos. Más lejos, más cerca. ¿Qué significa eso? Que ceteris paribus el precio, dado que solo estoy analizando la demanda, por eso digo ceteris paribus el precio. ¿Qué va a ocurrir? Un desplazamiento positivo cuando el bien es sustituto. Entonces, la primera respuesta posible, una respuesta posible, es positiva. Porque me dice que cuando sube el precio, la cantidad del otro bien, los demandantes que dejan, los interesados en el bien y las camisas, dejan de comprar camisas, hay una alta probabilidad que vayan a comprar remeras de manga corta. De allí el desplazamiento positivo de la función de demanda. Si por el contrario, estoy viendo que lo que sube de precio es las bermudas o pantalones cortos, póngale bermudas, para bermudas o lo mejor. La cantidad demandada de bermuda va a disminuir, pero ambos, las remeras de manga corta y las bermudas, son bienes complementarios. Uno puede decir más, menos, pero son bienes complementarios en la vestimenta. Entonces, ¿cuál es la otra respuesta posible? Que la reacción sea negativa. Es decir, que cuando sube el precio de las bermudas, la renta que nos queda, ceteris paribus la renta que nos queda disponible para comprar, o sea, para demandar remeras de manga corta, es menor. Entonces, ceteris paribus el precio, el desplazamiento de la demanda de remeras de manga corta va a ser negativo porque se trata de un bien complementario.
Eso es todo. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué estoy midiendo? Dado que la elasticidad no es ni un porcentaje, es un número, porque es la relación entre dos porcentajes, es una magnitud. ¿Qué significa esa magnitud? La respuesta en veces, la cantidad de veces que se va a modificar la demanda. Por ejemplo, si usted dijera que el precio de los pantalones de las bermudas, pantalones cortos, sube el 10% y encuentran que hay una relación muy estrecha con las remeras, podría ser que la cantidad demandada de remeras caiga el 10%. Y ustedes ahí estarían en presencia de un bien complementario cuyo efecto es una vez. Podría ser mucho más complementario. O sea, el resultado, obviamente, ¿de dónde sale el resultado? Del mercado. No, yo no puedo decir a priori cuán complementario es como si ustedes me dijeran, cuán complementario es la lechuga y el tomate. Y uno puede decir, hay alto grado de complementariedad. Si sube el precio del tomate, claramente voy a tener una caída en la demanda de lechuga. ¿Por qué? Porque ambos dos generan una ensalada. Uno puede hacer eso, pero eso es más que nada para decir algo. Obviamente luego hay que medirlo. Ese es el tema clave. Entonces, en este punto, más que eso, y la gráfica que les estoy mostrando, y cualquier otra gráfica, es decir, que esté asociada, no hay. Simplemente el cálculo. Para el cálculo, la práctica. Desplazamiento de las funciones de demanda es el otro gran tema de las funciones del mercado. A ver con esto qué dicen. A ver, si puede dar ejemplo para aclarar el tema. Básicamente los temas, me gustaría que se pueda repetir un poco sobre los temas para ver si lo termino de cerrar. No, la repetición, en rigor, yo ahora voy a explicar algo. Esto va a tener que ver con el día que hagamos la práctica. Hoy cerramos, por lo tanto, yo hoy le voy a destinar más tiempo a todo lo demás. Ahora, simplemente como me gusta que ustedes puedan resolver algunas cuestiones, está todo bien. Eficiencia técnica y económica, desplazamiento de la oferta y la demanda, saber aplicarlo, por ejemplo, a algo. Bueno, le estoy dando repaso general de conceptos, no, eso irá el 4. Bien, mercado. Vamos a ir a mercado. Por ejemplo, tengo un mercado cualquiera, precio, cantidad, tengo las pendientes conocidas, por lo tanto tengo una situación de equilibrio. ¿Ese equilibrio qué significa? Que se vacía el mercado. ¿Por qué se vacía el mercado? Porque las intenciones de la disponibilidad a comprar de los demandantes y la disponibilidad a entregar de los oferentes llega a un acuerdo, y ese acuerdo es el que establece que no hay interés en ninguna otra cantidad, porque en ese precio y en esa cantidad se resuelve el equilibrio. Están todos, han alcanzado la eficiencia, el mejor uso de los recursos, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Entra lo de excedente del consumidor y excedente del productor. En rigor no lo tomo en particular, es parte de sus lecturas, Jean Sanin. Es parte de su lectura, no, pero sí, donde lo ven ustedes medianamente es cuando analizamos la pérdida de bienestar. Ahí es una mínima parte asociada a las cuestiones de los excedentes, pero no les pido calcular excedentes ni del consumidor ni del productor, sino que es más
la posibilidad que ustedes tienen de interpretarlo y darse cuenta de por qué, lo voy a marcar y así cierra la idea, por qué este es el punto óptimo, el punto de eficiencia, que es el que está haciendo que sea máxima la situación de todo lo que se gana el productor, que es el consumidor, que es el excedente del consumidor, y todo lo que se gana el productor. Cuando uno dice se gana, ¿por qué se lo gana? Bueno, porque el consumidor paga el precio de equilibrio cuando estaba dispuesto a pagar mucho más, y el productor cobra el precio de equilibrio cuando a él producir le sale mucho menos. Ese es el juego de, el excedente tanto del productor como del consumidor. Pero volviendo a los desplazamientos, si yo en esta situación tengo un cambio en algún determinante, tengo algún cambio en un determinante de la función, ¿cuál determinante? Bueno, los gustos, por ejemplo, en la demanda, o el precio de un bien relacionado, por ejemplo, un bien sustituto. Y entonces me encuentro con un desplazamiento positivo de la función de demanda, y la pregunta de rigor es, bueno, ¿cuál es el resultado final de esta situación? Entonces ustedes tienen un proceso en dos partes. La primera parte es preguntarse, bueno, ¿qué pasaría al precio de equilibrio? Claramente al precio de equilibrio hay un excedente de demanda. Un excedente de demanda. Eso nos damos cuenta que en libertad de mercado quiere decir que hay libre decisión de producción, libre decisión de oferta. ¿En qué se traduce? Pues es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Está faltando el producto, hay escasez del producto. Es decir, al precio conocido estoy dispuesto a comprar más. Perfecto. ¿Qué hago yo como productor? En la medida que tengo libertad, y eso es lo que está planteando el modelo en definitiva de competencia perfecta, en la medida que puedo conseguir los factores productivos, y ahí ustedes empezarán a pensar, y bueno, pero ¿y si no los consigo? De allí ya la mente de ustedes dirá, ¿es la oferta esta o será una oferta totalmente inelástica? Entonces uno dice, bueno, profesor, pero si usted no me lo dice exactamente, por eso yo siempre les digo que está establecido por defecto, vamos a decirlo así, que son funciones con pendientes conocidas. Si alguien quiere mostrar otra cosa, debe indicarlo. Por ejemplo, que la oferta fuera infinitamente inelástica o que fuera infinitamente elástica. ¿Se dan cuenta? Eso hay que decirlo, no está librado a la opinión. Eso es un dato. Entonces, con las pendientes conocidas, la pregunta aquí es, ¿cuál es el resultado? Tengo un exceso de demanda, el mensaje es, produzcan más, producir más para el productor significa que se va a mover a lo largo de la curva. Producir más significa que se va a mover a lo largo de la curva de oferta. A medida que va subiendo el precio, ¿qué ocurre? Acuérdense, nosotros estamos haciendo un análisis instantáneo, pero estos son todos procesos que tienen su tiempo. Pero de nuevo, en este nivel de análisis, el ajuste es instantáneo, simplemente lo estoy contando. Entonces, yo me doy cuenta que el precio va subiendo porque a los productores les interesa, pero a los demandantes dicen, no, a este precio va subiendo, mi interés, mi disponibilidad a comprar va a ir disminuyendo. Entonces me muevo en el sentido sobre la nueva curva de demanda. ¿Hasta dónde? Hasta que nos volvamos a poner de acuerdo en el punto E', que es el punto donde se vacía nuevamente el mercado,
dada la nueva demanda y la oferta conocida. ¿Qué me asegura esto? Dos cosas son claras. Uno, la cantidad transada aumenta. Dos, el precio aumenta. Y eso es todo lo que hay que decir. En algún caso ustedes seguramente dicen, no, bueno, pero a mí yo he visto cosas un poco más complejas, claro, y entonces ustedes pueden decir, ¿qué pasa cuando en realidad están ocurriendo dos situaciones al mismo tiempo? Porque con una situación me queda muy claro. Y entonces ustedes pueden decir que se observa un desplazamiento positivo por una mejora tecnológica, entonces la oferta se desplaza positivamente y se observa una mejora en los gustos, un aumento en los gustos. Por lo tanto, tenemos una respuesta positiva en la demanda. De nuevo, allí viene la pregunta. ¿Cuál es el resultado final? Fíjense que el resultado final tendrá que ver con las características que tengan las funciones y los desplazamientos que ocurran. Y ustedes dirán, bueno, pero eso así, gráficamente, ¿qué digo? Ahí está la pregunta. Si no hay datos, y esto es concreto, si no hay datos, yo tengo que escenificar todas las posibilidades. No hay datos. Entonces, ¿cuáles son todas las posibilidades? Y todas las posibilidades son que más o menos el precio, lo hice así a ojo, sea el mismo por el desplazamiento que se produjo en las dos funciones, o que el desplazamiento de la oferta hubiera sido menos, y entonces el precio fue mayor, o que el desplazamiento de la demanda, perdón, o de la demanda hubiera sido muy pequeño, muy pequeño, con lo cual el precio sería menor. Pero en todos los casos, fíjense cualquiera de los resultados, lo que sí seguro ocurrió fue que la cantidad transada aumentó. Más, menos, pero aumentó. Eso sí seguro ocurrió. Por lo tanto, si yo estuviera preguntando, bueno, ¿qué pasa con precio y cantidad? En una situación así, lo que es seguro es que la cantidad aumentó. Lo que no es seguro, lo que es incierto para que no haya dudas, es qué pasó con el precio, porque el precio puede subir, puede quedar igual o puede bajar. Entonces ahí estoy viendo ejemplos, de nuevo, porque son conceptuales, porque no estoy viendo, no estoy calculando. Si yo tengo una función, se calcula, no hay, ya está. Ya está. No hay nada que decir, ya está. Esto es conceptual. Por eso es importante que ustedes generen la capacidad de visualizar la situación, las distintas situaciones, porque eso es lo que los lleva a dar la respuesta. ¿No? Bien. A ver. Elasticidad cruzada. Costos unitarios. Bueno, había alguno que planteaba explicaciones gráficas, no entiendo muy bien el concepto de costos de largo plazo. Costos de largo plazo, a ver,
Un segundo. Costos de corto y de largo plazo, tengo 28. Bien. Desde el punto de vista del largo plazo, todas las decisiones de producción, de uso de factores, son libres de tomar. Este es un tema que tiene que estar grabado a fuego. Todas son libres de tomar. ¿Por qué? Porque es una mirada ex ante. Locución latina, recuerden que significa planeado. Lo que está por venir, planeado. No son ex post, lo realizado. Bien. Entonces, a largo plazo, ¿qué me pregunto? Porque, ¿por qué digo que me pregunto? Porque a corto plazo me queda claro que con la estructura que tengo, trabajadores, la función de producción, una dotación de capital dada, los costos fijos, me queda claro de nuevo que lo que voy a hacer es lo mejor que pueda, el mejor uso de los factores productivos, dada la estructura que tengo. Entonces, voy a mostrar en el corto plazo, ¿yo qué tengo? Tengo costos marginales, tengo costos medios decrecientes, costos medios variables que son decrecientes, y tengo costos medios totales, también decrecientes al inicio y crecientes luego. El problema de conexión. Ahí. Bien. La particularidad de estas funciones son que son más amplias sus distancias, su relación al inicio por la incidencia que tienen los costos fijos y a medida que vamos produciendo en los ejes que tengo, cantidad y costos. Entonces, a medida que vamos produciendo, la distancia entre los costos medios variables y los costos medios totales se va acercando porque los costos medios fijos son cada vez menores. Eso es el corto plazo. ¿Qué me dice el corto plazo además? ¿Dónde voy a querer estar? Desde el punto de vista de la productividad, voy a querer ubicarme sin otro dato todavía, voy a querer ubicarme en el costo medio variable mínimo. ¿Por qué? En principio es donde la productividad se hace máxima, desde el punto de vista de la producción. Acuérdense, la productividad era el producto medio, donde se hacía máximo es porque es cuando mejor nos sale. Entonces, desde el punto de vista de la producción, en el costo medio variable mínimo, es el máximo de productividad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el costo medio total mínimo? Bueno, eso claramente lo que me indica es el mínimo costo de tener la empresa y producir. Ese es un concepto que lo vamos a ver en un ratito. Pero uno podría decir, ¿dónde quiero estar? Donde
la productividad, dado los factores, sea la mayor posible. Eso es corto plazo. Pero ¿qué pasa en el largo plazo? Todas las determinaciones, todos los factores son libres de variar. Entonces, ¿dónde voy a querer estar yo? En rigor de verdad, yo voy a querer producir todas las cantidades que pueda a lo largo del tiempo, todas las cantidades que pueda a lo largo del tiempo, ¿en función de qué? De seleccionar, voy a mostrarlo, de seleccionar para cada cantidad de producción, el mínimo costo que esto represente para cada cantidad de producción, el mínimo costo que esto represente. Y ahí está la diferencia. Porque yo ya no estoy diciendo que, dada la estructura, lo hago con la mayor productividad posible. Estoy diciendo que, dada la cantidad que quiero producir, voy a determinar la escala de planta que me permita producir al menor costo. Y es por eso que se configura costos medios de largo plazo, es por eso que se configura una curva envolvente de todos los puntos óptimos, que no son los puntos medios mínimos, no, son los puntos óptimos para producir cada cantidad. Y ese es el corrimiento, esa es la diferencia al pensar el corto frente, este es el marginal de largo plazo, el corto frente al largo plazo. Ese es el tema clave. La diferencia entre la máxima productividad en el corto plazo, o sea, el óptimo técnico, si estaríamos viendo la función de producción, y el mínimo costo asociado para producir cada cantidad. ¿Por qué la diferencia? Porque tengo la libertad de seleccionar la escala de producción. ¿Qué quería decir la escala de producción? Que puedo modificar la dotación de factores en la medida que con eso me permite producir a menor costo las cantidades que estoy analizando. ¿En qué situación nos ponía eso? En el corto plazo nos hablaba de los rendimientos y entonces teníamos rendimientos crecientes cuando los costos medios decrecen. Rendimientos constantes en el mínimo y rendimientos decrecientes cuando los costos medios crecen, indicando la dificultad de producir. La facilidad al inicio porque me voy especializando, voy mejorando la productividad y luego la complicación dada por la ley de los rendimientos decrecientes. En el largo plazo, lo que estoy viendo es la escala de producción. Y entonces estábamos observando las economías de escala en todo el primer tramo. Economías de escala. ¿Qué significa? Que a medida que avanzo en la producción y incorporo, utilizo mejor los factores productivos en su conjunto, todos los factores productivos. Y entonces voy logrando
el ejemplo concreto de una acería o la maltería, hacer cerveza, o una fábrica, digamos, la industria automotriz, todos son ejemplos de economía de escala. Llegado al mínimo, ¿cuál es el mínimo? El costo medio mínimo de largo plazo. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? La máxima productividad de largo plazo. El concepto sigue siendo igual, productividad. La máxima productividad de largo plazo. Y a partir de allí, ¿qué ocurre? A partir de allí comienzan los problemas de cómo gestiono el crecimiento de la escala, el aumento de la escala. Recuerden ustedes que esto es la mirada general. Y uno dice, ¿por qué yo voy a entrar en una zona de deseconomías de escala? ¿Por qué voy a entrar en esa zona? Bueno, allí viene lo que vamos a ver en algunos minutos más, que es una cuestión de mercado. Porque acá estamos solo viendo la empresa hacia adentro. Estamos viendo sus procesos productivos y los costos asociados. Todavía no nos hemos preguntado por el que paga. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Entonces, como les mostraba la semana pasada, estos tramos de deseconomías surgen porque las industrias crecen en demasía, porque el mercado está dispuesto a pagar por esos bienes y surgen situaciones de desmanejo o dificultades para gestionar los factores productivos. No es que soy ineficiente en el sentido de decir estoy haciendo cosas mal. No, desde el punto de vista económico estoy produciendo de la mejor manera, pero lo que ocurre es esto, esa mejor manera técnica se enfrenta a situaciones por fuera que dificultan la administración de esos factores productivos. Fíjense que ya no estoy hablando de economía, pero es un hecho, ¿por qué? Porque se traduce en que me va a costar más, en promedio, aumentar la cantidad producida. Este es el tema. Los ejemplos que le di la semana pasada, de las automotrices, de Chrysler, de General Motors, de Ford, tecnológicas, IBM, Xerox mismo, las fotocopiadoras, o sea, todos son ejemplos válidos de industrias que en algún momento, o empresas que en algún momento crecieron de tal manera que entraron en la zona de deseconomías de escala. Pero también las deseconomías son propias de todas esas dificultades de gestión. ¿Sí? ¿Alguna duda en particular, alguna cuestión asociada a esto? Porque, bueno, estoy intentando transmitirle todo lo que me han pedido. A ver. Sí, era eso. Y hay otros que están con el problema de costos contables. Particularmente los que están con el problema de costos contables. ¿Cuál es el hecho concreto? Pues, por favor, por el chat, indíquenme, así centralizo cuál es la preocupación o la duda que con los costos contables. Hay varios que han establecido eso como un tema relevante. ¿Cuál es el problema con los costos contables? La medición, por qué los tengo que tener en cuenta, la relación con los costos económicos, no sé. Díganme ustedes, así puedo profundizar en el tema.
o sea, ¿cuál es el punto concreto de los costos contables? Que han planteado 30% de la clase ha planteado que es un tema de importancia. Bueno, o sea, evidentemente no es un tema, entonces, ¿por qué los debo tener en cuenta? Bien, ya miré. El problema es el siguiente. Desde el punto de vista de la documentación y todo lo que hace a la interpretación de los gastos, contablemente vas a estar obligada a presentar todo el respaldo de los gastos en los que incurriste para llegar al resultado de producción. Eso es una obligación. ¿Por qué es una obligación? Es porque vas a tener que generar un balance, vas a tener que presentarle esa documentación en algún momento a las autoridades, a la FIP, en el caso de la Argentina, o a cualquier otra que te pida datos sobre cuál es el proceso productivo, pero uno dice, es mi problema. Sí, perfecto, eso es el hecho económico, pero el hecho contable es la registración para presentársela a terceros, lo que aprendes en contabilidad. Y entonces un banco te puede pedir que le presente los balances porque te va a dar un préstamo o cualquier otra cuestión. Ese es el tema de por qué lo tenés que tener en cuenta desde el análisis. A su vez, porque los costos contables son los que van a determinar frente a los ingresos por la venta del mercado, la situación de ganancias o pérdidas contables. Lo cual te va a llevar a la situación de, si tenés ganancias contables, vas a estar obligada a pagar impuestos sobre las ganancias. Entonces, todo eso que te lo enseñan en contabilidad es lo que en esta materia de economía tenemos que analizar para saber que frente a lo contable, que tiene que ver con lo registral, aparece lo económico, que tiene que ver con todos los costos de oportunidad. ¿Por qué es eso relevante? Porque vos en términos contables no vas a registrar los fondos que incorporaste a la empresa de tu bolsillo, pero que no te los prestó nadie. Sin embargo, si eso fuera un préstamo de un banco, sí lo tendrías registrado por los intereses que vas a pagar. Entonces, los costos de cualquier producto que vos generes estaría involucrando esos intereses que le vas a pagar al banco. Sin embargo, si los aportes los hiciste vos de tu bolsillo, porque tenés una herencia o lo que sea, no te vas a pagar intereses. Lo que yo te enseño es que corresponde, pero no te vas a pagar intereses porque no van a quedar registrados, porque de hecho no hay ningún préstamo registrado. Entonces vas a tener una diferencia. Contablemente vas a tener menos costos que los que económicamente tenés. ¿Por qué? Porque económicamente debes incorporar todos los costos de oportunidad. Dicho de otra forma, ese dinero que aportaste a la empresa lo podrías haber llevado al banco o lo podrías haber prestado a otra persona. Y vos decís, bueno, pero los puse en mi empresa. Exactamente. Entonces debe surgir, debe aparecer en tus costos el costo de oportunidad, porque ese dinero no llovió del aire, no vino de la nada. Entonces, eso es un costo. De vuelta, pensá, para que eso fuera claro, que tenés una situación donde debes recuperar rápidamente ese dinero porque lo tenés que usar.
una enfermedad, lo que sea. Pero tenés la posibilidad de ir al banco y pedirlo prestado. La lógica es que vos, es lo mismo, pero para que te quede claro, vas al banco, pedís el préstamo y lo usás. No importa que ahora lo agarres vos el préstamo, pero el préstamo lo pedís para la empresa. Es el mismo dinero. Entonces, ese dinero ahora sí va a quedar registrado. Fíjate que con el lapso de 2 minutos tenés un costo que no aparecía a un costo que aparece. Claramente el costo siempre estuvo, porque era el costo de oportunidad del uso del capital. ¿Se ve, Yamilé? Yamilé, ¿sí? Pregunta, ¿se ve o no se ve? ¿Por qué? Ok. Bien, entonces, ese es el tema de los costos contables, que pueden generar una situación que de ganancias contables cuando en realidad estemos enfrentando tal vez pérdidas económicas o meramente ni ganar ni perder, vamos a mirarlo así. Este es el tema clave de por qué, porque no es exactamente lo mismo. Aparte de que es una exigencia, eso de los aspectos, digamos, registrales ante las autoridades, es una exigencia. Pero nosotros económicamente decimos, ¿cuáles son los costos que valen? Siempre son los que valen son los económicos, a los efectos del cálculo de la empresa. Lo que ocurre es que las autoridades nos van a pedir los costos contables. Es por eso que yo los llevé a la idea de, en algunos casos, alquilar bienes de capital, porque de esa manera yo voy a tener el registro contable del alquiler que es similar a lo que sería la tasa de alquiler implícita por el uso económico de los bienes de capital. Entonces, de esa manera me estaría asegurando que tanto contable como económicamente estaría registrando lo mismo. Esa es la idea. Muchas veces se puede, otras no, pero esa es la idea, para que todos los costos aparezcan. Lo mismo, y cierro con esto, que cuando uno dice, soy el dueño. Perfecto. ¿Debo cobrar salario? Sí. Debe quedar establecido que las personas que son los dueños de la empresa tienen que cobrar cuando trabajan. Si no trabaja el dueño de la empresa, no tiene que cobrar, tiene que percibir ganancias, que no es lo mismo. Pero si el dueño de la empresa, los ejemplos muy básicos, el almacenero, el kiosquero, el que tiene un lavadero de ropa, el que sea, no se asigna un salario, va a terminar teniendo una ganancia a repartir que no se justifica porque no refleja el trabajo realizado por cada uno de los que trabajó. Ese es el tema también entre lo contable y lo económico. ¿Sí? ¿Alguna duda más en esto? ¿No? Bueno, listo. Arranco entonces. Vamos a ir en línea con lo que necesitamos, que es maximizar lo que estamos buscando en rigor, ¿desde cuándo? Desde que nos metimos en el mercado e identificamos que, por un lado, los consumidores buscan maximizar las utilidades y por el otro, los productores buscan, o empresarios, buscan maximizar los beneficios. Desde que planteamos eso hace ya unas cuantas clases, estamos siempre detrás de lo mismo. ¿Cómo opera? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno,
Vamos a trabajar con mercados perfectamente competitivos, vamos a ver la maximización, vamos a ver qué hay detrás de esa maximización con los costos, cómo trabajan los costos, cómo determinamos la producción a corto y a largo plazo. ¿Tá? Y entonces nos preguntamos, volvemos sobre algo conocido, que era el mercado de competencia perfecta. Esa definición, esa idea planteada por Adam Smith en 1776, que tenía que ver con unas características concretas, que ahora las vamos a ver, que las empresas son precio aceptantes, todo esto lo vamos a ver en 2 minutos más. Que tenemos commodities, o sea, bienes homogéneos, que tenemos libre entrada y salida, 3 grandes temas, pero son los 3 grandes temas que definen la competencia perfecta, sumado a la información, si se quiere, perfecta sobre lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, el hecho que los productores sean precios aceptantes quiere decir que la porción que representamos del mercado es tan pequeña que no tenemos capacidad para modificar lo que ocurre. Por eso, el precio al que nosotros vamos a querer vender nuestros bienes es el precio que viene establecido. Piensen que la mejor forma de entenderlo, sobre todo nosotros que en muchos aspectos somos de producción agropecuaria, está en el precio de la soja, el precio del trigo, el precio del maíz, que como yo ya lo he dicho en algún momento, se determina dónde. En la bolsa de Chicago, en Estados Unidos, porque es el mercado mundial de los commodities. Entonces, la intención de querer vender por encima del precio establecido a nivel mundial choca automáticamente con miles y miles de productores que están dispuestos a vender al precio de mercado. Entonces, claramente no le podemos vender a nadie. Esa es la primera idea. Al mismo tiempo, como consumidores, no tenemos la capacidad de modificar nada porque nuestra fuerza en el mercado es tan pequeña, nuestra posición relativa es tan pequeña, que cualquier decisión nuestra no modifica el precio. Estos son los 2 grandes temas que impactan en el concepto de precio aceptable. El commodity, el bien homogéneo, bueno, son los ejemplos que hemos dado de todos los bienes cuyas unidades son iguales y que yo se los traje a la actualidad también diciéndole, bueno, todos los teclados de computadora son iguales, todas las pantallas táctiles son iguales, todos los carcasas de celular y los chips y demás son iguales. Entonces, fíjense, allí también hay, no importa el desarrollo tecnológico, también hay competencia, es decir, homogeneidad de productos, infinitas unidades. Por último, la idea de la libertad está asociada a que no hay ninguna restricción para entrar o salir en función de las conveniencias que tenemos. Me conviene entro, me conviene me voy, de ningún lado, comprador o vendedor. Y con eso, de alguna manera, tengo la concepción de la competencia perfecta. También nos habíamos planteado que la idea de la maximización de beneficios, la idea de la maximización de beneficios, ¿en qué estaba? ¿A qué se asociaba? Bueno, uno podía asociarla a como objetivo primordial de obtener la mayor cantidad de ingresos frente a los costos posibles, o sea, la maximización de beneficios dada de esa manera.
Ahora, ¿es el único objetivo que tenemos? En rigor podría tener otros objetivos, o sea, podría tener, cuando vimos el análisis de elasticidad, vimos que el objetivo allí era la maximización de ingresos a lo largo de la curva de demanda, y entonces tomábamos decisiones según el tipo de elasticidad de subir o bajar los precios para obtener más ingresos. Bueno, este es un objetivo posible. Generalmente, ¿cuándo surge esto? Bueno, en los momentos del año que la empresa quiere obtener ingresos para, digamos, las grandes, digamos, baratas o las grandes ofertas, los grandes momentos de oferta que se producen a lo largo del año, porque la empresa necesita tener fondos disponibles, por ejemplo, si es una textil, para comprar tela para la próxima temporada, es decir, momentos en los cuales no es tanto la maximización de beneficios, sino obtener el mayor ingreso posible para utilizarlo. Bueno, esto es una situación válida. La maximización de dividendos tiene que ver con, acuérdense que los dividendos es lo que paga una sociedad anónima a sus accionistas. Entonces tiene que ver con la manera en que reparte los beneficios que ha obtenido. Ahí surgen los dividendos. Entonces, lógicamente hay un interés por parte de los accionistas, dado que han colocado su capital en esta empresa, en lugar de llevarlo a otra parte, por ejemplo, a un plazo fijo en el banco, para que se entienda costos de oportunidad, han optado por colocar su dinero en esta actividad. Entonces lo que buscan, lo que esperan, es cobrar dividendos. Bueno, ese es otro gran tema. Y maximización de beneficios a corto plazo, bueno, es decir, lógicamente, lo que vamos a estar buscando es generar beneficios, dada la presión también de los accionistas, generar beneficios a lo largo del tiempo, pero no tanto solo pensando en el largo plazo, porque si pensamos en el largo plazo, el accionista va a decir, no, yo quiero obtener un rédito más cercano en el tiempo, entonces me retiro, vendo las acciones, o sea, no voy a dejar mi dinero aquí. Esa también es una situación en la que se observan el enfrentamiento en las decisiones de lo que es maximizar. En definitiva, optamos por la maximización de beneficios como, y generalmente a corto plazo, como la mejor manera de entender el funcionamiento de las empresas. Esto no impide que haya empresas y empresarios que tengan otra forma de operar. Simplemente marcamos que esta es la forma más habitual de entenderlo. Nada más. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora nos vamos a plantear que queremos maximizar los beneficios. Tenemos una actividad productiva y queremos ganar dinero. Así de simple. El máximo posible. Es una pregunta válida, planteo válido para ustedes, para cualquier actividad que tengan que ser, desempeñen ustedes. Una duda, si los productos son iguales o similares, y los precios también, ¿cómo sería la competencia? En realidad la competencia es por generar la respuesta de la mejor manera posible. El hecho es que lo que está ocurriendo es que todos compiten en igualdad de condiciones y entonces vas a llegar a ese resultado. Pero eso no impide que en tu capacidad para gestionar los factores productivos encuentres un método para
entregar el producto a un menor precio. La pregunta es, ¿dónde está situado el precio? Si el precio es la respuesta del grueso, que es, digamos, la mayor cantidad de productores y compradores definen a 4 pesos, pero vos lográs producirlo con un precio final de 3, tu pregunta va a estar, la lógica del mercado te va a decir, mientras tanto, hasta que me convenga, y lo vamos a ver en un minuto más, voy a vender a 4. Cuando tenga la capacidad suficiente, y ahí viene el análisis de largo plazo, lo puedo vender a 3. Pero de nuevo, estamos hablando, y esto es importante, Gian, no son 5, no son 10, son miles. Entonces, allí es donde entra en juego la definición de cuánto puedo producir, para que no haya duda. Porque no es que yo puedo producir infinito. ¿Cuánto puedo producir? Ahora justamente vamos a ver eso. Digo, para que entender la relación. No impide que vos generes algo que te permita bajar los costos. Desde ya, bienvenido. Es justamente, a ver, esa es la esencia de la competencia. Que vos desarrolles algo para que bajar los costos y poder llevarte al precio que todos pagan mucho más que el resto. ¿Se entiende? Esa es la lógica individual. Porque para separar, porque si no uno piensa que nada, hago lo mismo que todos. No, no. Entonces, vamos a tener que analizar un procedimiento en 2 fases. La primera fase tiene que ver con establecer cuál es la cantidad que nos conviene, es decir, la cantidad que maximiza el beneficio en la decisión de ofrecer, y luego ver si esa cantidad es relevante, o sea, si esa cantidad nos permite, o sea, genera que tenga sentido producir o si no cerrar. A priori ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué primero me dice que vamos a producir la cantidad que maximiza y después me dice que vamos a ver si lo hacemos? Bueno, ahora vamos a ver cómo es el proceso. Pero vamos a interpretar que una condición está enganchada con la otra. Primero tengo que definir la cantidad óptima para luego poder definir si me conviene. Ahora vamos a ver esta situación. Desde el punto de vista de fórmulas operativos, es algo muy simple. En principio nosotros tenemos la maximización de beneficios, es la diferencia máxima entre el ingreso y el costo. O sea, el ingreso total, precio por cantidad, el ingreso total, precio por cantidad, y el costo total, cantidad por costo. O sea, costo total lo mismo, costo fijo más costo variable, todos los datos conocidos. Usamos la letra pi en economía como nomenclatura, en macro la letra pi griega la vamos a ver también asociada a inflación, pero generalmente en micro se usa como la nomenclatura asociada a beneficios. Nada, podemos usar la B larga, es lo de menos. O sea, los beneficios son la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Desde el punto de vista gráfico, aquí tienen una función de ingreso total que es precio por cantidad. Y ustedes dirán, esta función me parece conocida. Lógico, es la función de producción. Simplemente que más estilizada y que le hemos puesto a la cantidad, la hemos multiplicado por el precio. Y allí, esta forma. O sea, simple. Es la función de producción conocida, nada más que la hemos multiplicado por el precio para cada nivel de producción. Ustedes dirán, pero profesor, todos estos datos usted me los va a dar, todo esto está, no se hagan problema. En el segundo semestre sí van a trabajar con funciones, con derivadas y con aspectos matemáticos para desarrollar estos conceptos. En este nivel es más una comprensión
más simples, pero no implica la complejidad. Ingreso total y otra curva conocida, la curva de costo total. Recuerden ustedes que esta curva de costo total que tenía costos fijos, por eso estamos partiendo de un nivel superior a cero para cantidad de cero de producción y a partir de allí la función de costos variables. Estos son los costos totales, costos fijos más costos variables, también conocidos por ustedes. Y estas son las dos funciones que tenemos. Entonces, vean ustedes, porque ahora viene la reflexión sobre esto, ¿no? Vean ustedes que tenemos las dos funciones. Si se quiere, noten que voy a contar un poquito lo que estamos viendo. Ahora lo analizamos. Pero yo estoy viendo todo un primer tramo hasta el punto de donde se encuentran ingresos y costos, donde claramente tenemos más costos que ingresos. Por lo tanto, todo este tramo es un tramo de pérdidas. ¿Sí? Si se quiere, superado este punto, también tengo un tramo de pérdidas, donde los costos superan a los ingresos. Entre ambos puntos de quiebre, para aquellos más avanzados, o lo van a ver en administración, este es el concepto conocido como punto de quiebre o break-even, o sea, el punto de ruptura. No es exactamente punto de equilibrio, porque si no confundiríamos con el equilibrio económico. No, ese es el punto donde los ingresos y los costos son iguales. ¿Sí? Pero fíjense ustedes que entre este punto y este punto hay ingresos superiores a los costos. Por lo tanto, desde el análisis conceptual, la pregunta es asociada a cómo maximizamos beneficios. Noten ustedes que el planteo va a estar asociado a este tramo, exclusivamente a este tramo. Pregunta, a juicio de ustedes, usen el chat, ¿en dónde se observaría en ese gráfico y por qué la maximización de beneficios? ¿En dónde se observaría en ese gráfico y por qué la maximización de beneficios? Cuando el ingreso marginal sea el más grande. No, no necesariamente. Cuando el ingreso marginal sea el más grande, cerca de la mitad del gráfico, porque hay la mayor diferencia entre ingresos y costos, en la panza de la curva de ingresos. Está bueno eso. En la panza se comió todo. A ver, ¿quién más? En el punto en el que se cruzan. Brisa, fíjate que en el punto en el que se cruzan, ya sea este o este, ingresos y costos son iguales. Ingresos y costos son iguales. Por lo tanto, te daría cero beneficio. Brisa, ¿se ve? Tanto acá como acá, tu respuesta te daría que el ingreso, que el beneficio es cero. Si los ingresos y los costos son iguales porque se cruzan, ahí no hay, no hay máxima diferencia. ¿Sí? ¿Se ve? Ah, ok. Bien. A ver, lo voy a mostrar de otra manera. Voy a mostrar de otra manera. Fíjense.
¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando? Que costos, cantidad. Noten ustedes que voy a marcar en verde, en amarillo mejor. Bueno, me sale en rojo. A ver si se ve bien. Fíjense que estoy marcando allí lo que serían las pendientes, ¿sí? Distintas pendientes, distintas pendientes de la función. Ya ni tiene que ser en el momento en que la diferencia entre ingresos y costos es la mayor, ¿sí? Exactamente, sí, sí. Esa es la idea. La pregunta es, ¿dónde ocurre eso? Algunos han visto por el gráfico, en la panza y demás. Bueno, noten ustedes que yo ahora, de una forma un poco burda, he marcado las rectas que tienen que ver con lo que conocemos desde la geometría de álgebra y demás, como las tangentes, las rectas tangentes en cada punto de la curva. Bueno, ¿por qué he hecho esto? ¿Y qué tiene que ver con la respuesta que ustedes han dado? Porque no es que esté mal la respuesta para nada, sí, donde la diferencia es máxima, en la panza, ok, pero la pregunta ahora es más técnica. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que la distancia entre las curvas sea la máxima posible? Esta es tal vez la pregunta técnica clave. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que la distancia entre las curvas sea la máxima posible? Fíjense cómo son estas tangentes, cómo son estas tangentes, cómo es esta, cómo es esta, cómo es esta, acá, acá, cómo son cada una de las tangentes. ¿Qué tiene que pasar para que la distancia entre las curvas, menos costo de producción, Jessica? Sí, te entiendo tal vez a dónde va. Lo decís, el menor costo de producción. Ok, pero el punto es para que haya más ingresos. Sí, sí, está bien, está perfecto. No, es una buena reflexión. Eso va a tener que ver con la capacidad de venta, el precio que cobres y la generación de producción. Está bien. La pregunta es, si visualizamos esto, ¿dónde? Los que dijeron en la pancita, los que dijeron donde la distancia es máxima, todos esos. Está bien la respuesta. Lo que pasa es que yo estoy buscando que ustedes puedan internalizar el concepto técnico asociado. Ambas son crecientes. No, bueno, obviamente, ambas son crecientes. En este tramo es decreciente, en este tramo es creciente, en este tramo es decreciente, en este tramo es creciente. O sea, no, yo te diría que ahí no es tan claro eso, Chian. Pero en un momento dejan de crecer los ingresos. Sí, está bien, después decrecen y en un momento empiezan a crecer los costos. O sea, ¿cuál es la diferencia máxima? Lo voy a poner así. Fíjense, fíjense. ¿Cómo cambia el ingreso total cuando cambia la cantidad? Es la representación de la pendiente del ingreso. Dicho de otra manera,
cuánto adiciona al ingreso producir una unidad más. ¿Cómo se llama eso? Bueno, eso es el ingreso marginal. Por el otro lado, ¿cómo cambia el costo? Cuando cambia la cantidad, ya lo vimos la semana pasada, es el concepto, la pendiente de los costos totales, el costo marginal. Observen qué pasa en este punto que muchos dieron en llamar la pancita, la máxima distancia. ¿Qué particularidad tienen ambas tangentes? ¿Qué particularidad tienen ambas tangentes? Fíjense, vean las tangentes ahí. ¿Cómo tiene que ser la distancia? La máxima, perfecto. ¿Cuándo puede ser máxima? Exactamente, Nacho. ¿Cuándo puede ser máxima la distancia entre dos curvas? Bueno, para no darle más vueltas, cuando esas curvas, la distancia refleja que ambas son, en ese punto, paralelas. Y eso es lo que muchos de ustedes están viendo cuando dicen la pancita, la máxima distancia. Ambas curvas, en ese punto, lo voy a mostrar en la gráfica, ambas curvas, en ese punto, sus tangentes son paralelas. ¿Qué significa que sus tangentes son paralelas? Fíjense qué es lo que está ocurriendo, cómo evoluciona el ingreso total. Aquí hay pérdidas, lo que decíamos hoy temprano, aumenta el ingreso total se hace máximo y luego decrece. De nuevo, en este punto se hace cero, al igual que en este punto. ¿Por qué se hace máximo? Porque la distancia en ambas curvas es la máxima posible. Pero entonces, ustedes dirán, si la distancia es la máxima, y eso significa que las pendientes son, o sea, que las curvas son paralelas, de nuevo, lo que está diciendo es que, claramente, que en este punto, el ingreso total se hace máximo. Voy a hacer así, el ingreso total se hace máximo, y esta pregunta ya la he hecho muchas veces. ¿Cuál es la pendiente de una función en su máximo? La derivada o la variación del beneficio respecto a la cantidad en el máximo vale cero. Uno dice, ¿a mí qué me interesa? Claramente, ¿eso qué significa? Que la variación del ingreso total menos la variación del costo total tiene que ser cero. Se darán cuenta que por despeje, lo que, como Nacho nos dice, por despeje, esto significa que el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Por qué es esto relevante? Porque esa es la condición necesaria para cualquier análisis de maximización del beneficio de lo que sea, de cualquier tipo de conformación de mercado que estemos analizando. ¿Cuándo dijimos esto? Recuerden las primeras clases cuando yo les planteaba hasta dónde seguís estudiando, leyendo, hasta dónde seguís caminando. Y después de mucho andar nos dábamos cuenta que lo hacíamos hasta que dar una unidad, un paso más,
o leer algo más me costaba más que lo que me daba. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que hacemos lo que hacemos hasta el punto en el que la última unidad me da lo que me cuesta. Fíjense que eso que decíamos en nuestras primeras clases es exactamente la condición de la maximización de beneficios, donde lo que nos da la última unidad, el ingreso marginal, es igual a lo que nos cuesta hacerlo, el costo marginal. Esa es la clave. Entonces, fíjense cómo llegamos desde nuestras primeras clases, que era meramente conceptual, y una idea, hasta esto que es expresamente técnico, y es la condición necesaria para que eso ocurra. Costos por encima, entonces el ingreso marginal y el costo marginal, que tienen que ser iguales. Porque la diferencia entre ambos, ¿qué me dice? Que el beneficio es cero. El cambio del beneficio es el máximo, no el beneficio es cero. El cambio del beneficio es cero, es máximo. Entonces, fíjense ustedes, estas son preguntas meramente, o sea, en la medida que el ingreso supera el costo, el ingreso marginal supera al costo marginal. Y ustedes dirán, me planto ahí, o sea, me planto entre Q0 y Q estrella, pero si el ingreso que me da la unidad extra es mayor que lo que me cuesta hacerlo, me conviene hacer una unidad más. Entiende que es la unidad adicional. Todas las otras, como lo miraba Jean, se lo explicaba a Jean hoy más temprano, todas las otras me cuestan menos que lo que me da. Entonces, fíjense, ¿por qué sigo haciendo? Porque me conviene. Pero, y una vez que llego al máximo, sigo haciendo. Lo que pasa es que la unidad que viene me cuesta más que lo que me da. Por lo tanto, el ingreso total cae. No tiene sentido producir más. ¿Más que qué? Que Q estrella. O sea, que el punto donde ingreso marginal y costo marginal son iguales. Por lo tanto, grabado a fuego, para lo que sea, el análisis que sea, llámese de monopolio, de oligopolio, de competencia monopolística, de competencia perfecta, la que sea, siempre el concepto es ingreso marginal igual a costo marginal. Y eso tiene que quedar grabado a fuego, no hay otra condición, ninguna. Porque es la condición de análisis en el margen. Lo que me da la última unidad tiene que ser igual a lo que me cuesta la última unidad. Para que nadie tenga duda, todas las anteriores me dieron más que lo que me costaron. Ese es el punto relevante. Por eso tiene sentido y maximizo el beneficio, porque llego al punto que la última es igual lo que me da que lo que me cuesta. Exactamente, sí, Jean, es la función de beneficio. ¿No ves? Acá, fíjate la nomenclatura. Pi de Q, o sea, pi habíamos establecido que es la función de beneficios. ¿Sí? Pero bien, viene bien la pregunta. Entonces, esto es el primer paso. Ahora voy a ir a, esto es todo lo mismo, claramente, lo mismo que les hice en la pizarra, la diferencia. Ahora voy a ir al mercado. Ahora viene la segunda parte, el análisis. Estamos un tanto retrasados. Antes de ir al mercado, tómense unos minutos. Bajamos
5 minutos nomás, así les doy tiempo, porque si no, 5 minutitos, tomen, airéense un poquito. Bien, retomamos. La cuestión ahora es que estamos en presencia de la empresa competitiva y vamos a tratar de tomar decisiones de cuánto tiene que producir para maximizar beneficios y, como les decía, ver si esa decisión le conviene o no le conviene. Entonces, lo voy a mostrar, voy a ir a la pizarra para que sea más claro. ¿Qué es lo que ocurre? Yo estoy en el mercado del bien en cuestión, tiene su demanda, que es la demanda de la industria, del mercado, del total. Recuerden que en ese caso la cantidad demandada, ¿qué es? La sumatoria desde I igual 1 hasta N de las cantidades demandadas por las I personas que conforman el mercado. Esa es la demanda. En castellano, la suma de todas las demandas individuales. Y la oferta, bueno, sí, la oferta también, la oferta de todos los productores. La cuestión que ya hemos observado. Esa relación entre la oferta y la demanda define el precio, el precio de equilibrio. El precio de equilibrio del mercado. Ese es el precio de equilibrio que la empresa, don Juan, nuestro productor de soja de la provincia de Buenos Aires, es el precio que él observa. De $300 la tonelada, lo que sea, el precio que él observa. Lo interesante de esto es que al precio conocido, él observa toda la demanda que hay, pero hay un solo precio, que es el precio de mercado. Para que ustedes tengan en claro, si don Juan, pongámosle que vende a $300 la tonelada, vende una tonelada, $300, vende 2 toneladas, ¿cuánto es el ingreso total? Rápido, cualquiera que lo ponga. ¿Cuánto es el ingreso total? Vende 2 toneladas. Hola, vende 2 toneladas. ¿Cuánto es el ingreso total? ¿Volvieron o están pensando todavía? No escuché. ¿A cuánto vende la tonelada? $300 la tonelada. ¿Cuánto es el...? Ok, 600. Listo, ahora todos. Entonces, ¿cuánto es el ingreso marginal? Perdón, claro. ¿Cuánto es el ingreso marginal? Vendió la primera a 300, la segunda a 300, ingreso total 600. ¿Cuánto es el ingreso marginal? O sea, la diferencia entre el ingreso total en el momento 1 y en el momento 0. ¿Cuánto es el ingreso marginal? 600, Lourdes. 600 es 300. Ok. ¿Cuánto es el ingreso promedio? Vendió 2 toneladas, en total $600. ¿Cuánto es el ingreso promedio? Dante, 300. Perfecto. Entonces observen una cuestión. En competencia perfecta, el ingreso marginal, el ingreso medio y el precio
son todos iguales. Y esto es interesante porque claramente la regla que acabamos de derivar hace algunos minutos, que la maximización de beneficios se genera cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, en competencia perfecta significa que el precio sea igual al costo marginal. El precio sea igual al costo marginal. Es la misma regla, solo que el ingreso marginal en competencia perfecta, dado que la demanda es infinitamente elástica, ¿por qué? Porque al precio conocido puedo vender todas las unidades, o sea, me van a demandar todas las unidades que sean. Por encima de ese precio, nadie demanda nada. Por debajo de ese precio, obviamente. Pero ¿qué sentido tiene? Por eso hoy, cuando Jean hacía la consulta, ¿qué sentido tiene vender por debajo de $300 si todo el mercado paga $300? Jean, ¿se ve ese punto? Era lo que vos estabas preguntando hoy por la mejora en los costos y demás. ¿Ok? Bueno. ¿Está por ahí, Jean? ¿No? Claro, lo que te estoy diciendo, viste, lo que te estoy diciendo es que en este punto se ve que a la demanda, al precio de mercado, ingreso marginal es lo mismo que ingreso medio y es lo mismo que el precio. Por lo tanto, nadie va a estar interesado en vender por debajo del precio. ¿Por qué? Porque ese es el precio que está dispuesto a pagar todo el mundo. Por eso yo te lo decía el otro día, hace un rato, para que vieras que no es problema que mejores los costos. El punto es que el precio que pagan todos es 300, en este ejemplo. La cuestión es, ¿por qué yo voy a vender a 290 si todo el mundo paga 300? El problema es que si yo quiero vender a 310, nadie compra. O sea, por eso la característica de la demanda en competencia perfecta es que sea infinitamente elástica al precio conocido de mercado. Entonces, la condición de maximización de beneficios es que el costo marginal sea igual al ingreso marginal, o sea, al precio. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que al productor individual, a este don Juan, ¿cuánto tiene que producir para maximizar los beneficios? O estrella. ¿Por qué? Porque en ese punto, los costos de la última unidad, son iguales a los ingresos de la última unidad. Todos los anteriores, ¿se dan cuenta? Todos los anteriores, los ingresos superan a los costos de hacer una más. En la última, se igualan. Entonces, esa es la condición necesaria. Pero, como yo les dije, ahora tengo que decidir si le conviene producir o no. ¿En función de qué? De sus costos medios. Porque ya usamos los costos marginales. Pero entonces, yo ahora me voy a tener que plantear los costos medios. Voy a hacer un ejemplo. Estos son mis costos medios, los costos medios de don Juan. Costos medios variables. Y estos son los costos medios totales de don Juan. Q estrella es la cantidad óptima que maximiza el beneficio.
Pero entonces ahora yo les tengo que preguntar a ustedes. Fíjense la estructura de costo de don Juan, del empresario, y entonces me tienen que decir qué le conviene hacer. Ustedes son sus consultores, contador que lo va a ayudar en el proceso, y él les pregunta, ¿qué hago? ¿Produzco esta cantidad Q estrella o no produzco Q estrella? O no produzco Q estrella y, bueno, me quedo esperando. ¿Qué dirían ustedes? ¿Produce Q estrella o no produce Q estrella? Entren a, no porque va a sobrepasar el precio de mercado, dice Jessica. Ok, no porque sobrepasa el precio de mercado. El precio de mercado, date cuenta que es el precio de mercado está dado por la demanda. Q estrella es la situación en la que el costo marginal es igual al precio. Entonces, en Q estrella se cumple la condición necesaria, que la última unidad me da lo que me cuesta. ¿Estamos? Ahora, lo que vos me decís es que los costos, me doy cuenta ahora de tu comentario, los costos superan al precio, por eso no tiene que producir. Esa es, ahora me doy cuenta bien tu reflexión. Bien, ¿algún otro más que tenga algún comentario? Que quede claro que esto voy a seguir, o sea, esto lo termino hoy, y esto es el examen. Así que esto es el examen. Más todo lo demás, pero este es el examen, porque esto es el final del cuento. Por eso es importante que cierren todo el conocimiento con esto. ¿Algún otro que tenga opinión sobre si le conviene producir o no Q estrella? Es decir, la única hasta ahora es Jessica. De nuevo, fíjense, produce Q estrella una duda. Sí, Jan. ¿Qué función sería la de la derecha? Vos tenés costos medios variables, costos medios totales, costos marginales. Yo llegué un poquito más tarde de la pausa. Bueno, ok. Ya, a la derecha tenés a la izquierda tenés el mercado, a la derecha tenés la empresa, la estructura de costo de la empresa. Decisión de maximización asociada a costos marginales igual a precio. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal en competencia perfecta es igual al ingreso medio y es igual al precio. Entonces, este es el punto de maximización. La pregunta es, ¿le conviene producir Q estrella o no le conviene producir Q estrella? ¿No sería Q estrella el beneficio de la última unidad?
Q estrella es lo que representa la cantidad de producción compatible con la maximización de beneficios. No es el beneficio de la última, es la cantidad que maximiza el beneficio. ¿Por qué? Porque en esa, la última unidad te da lo que cuesta hacer la última unidad. Esa es la concepción que estás viendo. Pero todas las anteriores te dieron más ingresos que costos marginales. Eso es lo que está ocurriendo también. Pero de nuevo, ¿produce Q estrella o no produce Q estrella? Todavía no me dieron esa, no están respondiendo. Hay 37 participantes, debería producir hasta Q estrella. Bien, yo no entiendo. Gianna, perfecto. La pregunta. La pregunta es la siguiente. Por la condición necesaria, es decir, por lo primero que vimos, entendimos que se maximiza el beneficio cuando el ingreso marginal, lo que me da la última unidad, es igual al costo marginal, lo que me cuesta hacerla. Porque sus costos marginales ya serían más grandes que sus ingresos después de Q estrella. Por supuesto, por eso, sí, exactamente. Muy bien esa reflexión, Jan. Ah, Jan, bueno, pero Jana todavía no. Entonces, la pregunta es, fíjate los costos, la estructura de costos. Estos son los costos medios totales, estos son los costos medios variables. Este es el precio que paga el mercado y esta es la cantidad que de decidir producir es óptima, o ustedes pueden decirme no, en realidad, como me dice Tamara, depende si haciendo una unidad más, suma o resta, una pregunta, porque no sería, bueno, en realidad hacer una unidad más, sus costos marginales superan a su ingreso marginal, así que resta. Pero igual la pregunta tiene que ver con la estructura de costos. ¿Qué es lo que está ocurriendo a este nivel de producción? Fíjense, la distancia entre los costos, lo voy a hacer en naranja, la distancia entre los costos medios totales y los costos medios variables son los costos fijos, los costos medios fijos. Esa es esta distancia. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Por eso mi pregunta. ¿Qué le conviene hacer al productor? ¿Producir Q estrella o no producir Q estrella? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿quién se hace cargo de los costos medios fijos? O los costos fijos, de la misma concepción. Diana, ¿se entiende la pregunta o la formulo de otra manera? Ok, bien. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que está en juego? Fíjense, la respuesta está asociada a quién se hace cargo de los costos medios fijos. Bien, Gianna, ¿por qué? Vos decís que le conviene. Ok, ¿por qué? Me interesa esa respuesta, a ver. Ya que después disminuye la distancia entre las curvas. Sí, te entiendo. Ya que después disminuye la distancia entre las curvas. Lo que en realidad al disminuir sería que hay menos costos medios fijos por cada cantidad. Pero más o menos te creo entender. El punto es este. Para este nivel de producción, que es óptimo, a ver, entiende el punto. No es que puedo producir, no es que tiene sentido técnico producir más que Q estrella o menos que Q estrella. ¿Por qué? Porque la definición planteada es que